Durante su juventud en Charizard la Perversa, Conan ha llegado a adquirir cierta reputación como ladrón. Un mago estigio le ofrece 10 monedas de oro si se hace con las joyas que el rey Yildiz de Turán ha regalado a Tiridates, monarca de Zamora. Pero cuando el joven bárbaro entra en palacio, descubre que alguien se le ha adelantado. Las bailarinas portadoras de joyas han sido raptadas. Las pistas le conducen al desierto, a un encuentro con el Halcón Rojo, la bellísima jefa de un grupo de salteadores de caravanas, y con poderes nigromantes olvidados por el tiempo. Conan el Bárbaro. Conan el Invencible, de Robert Jordan. Primera parte. Capítulo 1. El gélido viento que azotaba las cimas oscuras y escarpadas de los montes Quesanquios parecía más frío todavía en las inmediaciones de la fortaleza de piedra desnuda que se alzaba en el granítico flanco de una montaña sin nombre, en el mismo corazón de la cordillera. Los fieros montañeses, que a nada temían, llegaban a desviarse varias millas de su camino para no tener que andar cerca del sombrío baluarte, y a su mención hacían con la mano el signo de los cuernos para conjurar el mal. Amanar el nigromante descendió por un corredor oscuro que penetraba en el mismo corazón de piedra de la montaña, seguido por algunos que habían dejado de ser humanos. Era esbelto el taumaturgo y atractivo a su siniestra manera, con su rala barba negra, pero una línea blanca de vago aire serpentino dividía su corto cabello, y las manchas rojizas que danzaban en sus ojos capturaban la mirada y la voluntad de quien fuera tan necio como para observarlos con fijeza. Sus secuaces habrían parecido hombres ordinarios, a primera vista o desde cierta distancia, pero los rostros de estos eran como muy prominentes. Sus ojos arrojaban destellos rojos bajo los puntiagudos cascos y escamas reptilescas les cubrían la piel. Los dedos de las alargadas manos que sostenían sus lanzas no terminaban en uñas, sino en garras. Todos llevaban un sable curvo colgando de la cadera, salvo el que venía inmediatamente detrás de Amanar. Sita, capitán de los Tzara, esbirrosaurio de Amanar, cargaba con una gran hacha de 2 filos. Llegaron al fin ante unas puertas altas encajadas en la piedra, talladas estas, y la misma piedra con interminables arabescos de serpientes. Sita, dijo Amanar, y traspuso las puertas sin detenerse. El guardia reptiloide le siguió de cerca, cerrando las enormes puertas tras su amo, pero Amanar apenas si se dio cuenta. Ni siquiera se molestó en mirar a los desnudos cautivos, un hombre y una mujer, que atados de pies y manos, yacían amordazados a un lado de la estancia, rodeada de columnas. El mosaico del suelo daba la imagen de una serpiente dorada, envuelta en lo que parecían rayos de sol. Un par de serpientes de oro entrelazadas ceñía allí mismo la negra túnica del mago. Las cabezas de estas, colgando de los hombros, reposaban sobre su pecho. Los ojos de las recamadas serpientes refulgían con lo que no podía ser vida. El mago habló. El hombre, Sita. Los prisioneros se debatieron, frenéticos en un intento de romper sus ataduras, pero el escamoso sicario, cuya musculatura abultada, como la de un herrero, levantó al hombre sin dificultad. En cuestión de minutos, tendió al cautivo sobre un bloque de mármol negro, recorrido por rojos rastros de sangre. Circundaba el borde del altar un reguero que iba a dar en un caño, el cual a su vez vaciaba en un gran cuenco dorado. Sita le arrancó la mordaza y dio un paso atrás. El hombre atado, un ofireo de piel pálida,
Abrió con esfuerzo la boca y escupió. Seas quien seas, no sacarás nada de mí, engendro de la tiniebla exterior. No suplicaré, ¿me oyes? De entre mis dientes no escapará ninguna súplica, perro. No voy a... Amanar no le oía. Buscaba bajo su túnica el amuleto, una serpiente de oro en las garras de un halcón de plata. Este le protegía, este y otras cosas que había hecho, pero como todo siempre tenía en cuenta a qué poder se enfrentaba y cuál controlaba. Aquellos necios de Estigia, aquellos que se llamaban a sí mismos magos del Anillo Negro, le habían permitido, desde su superioridad, que estudiara a sus pies, confiados en su admiración idolátrica. Solo cuando ya era demasiado tarde, supieron del desprecio que anidaba en su corazón. Aquellos hombres se envanecían del poder que empleaban al servicio de Seth, y con todo, ninguno de ellos hubiera osado poner un solo dedo sobre el temido libro de Tifón, pero él sí osó. Empezó un cántico y detrás del altar se formó una niebla roja y morada, como encendida en llamas. Tras la niebla comparecía la negrura, que se extendía hasta el infinito. La lengua del Orifeo fue acallada y solo con los dientes pudo seguir mascullando algo. Se decía que ninguna mente humana era capaz de comprender los terribles saberes contenidos en el libro, ni de retener una sola de sus palabras, sin sufrir la locura y la muerte. Aún así, Amanar había aprendido una única página, sí, antes de que los poderes luminosos de éste le sacudieran la mente y redujeran a gelatina sus huesos, obligándole a huir de Kemi al desierto dolorosamente herido, aullando como un perro. Y en su locura, en medio de aquel yermo reseco bajo el sol, había recordado todavía la página. La muerte no podría salirle al encuentro. En las nieblas, desde las nieblas, tomó forma una figura. Los ojos del Orifeo se abrieron, desorbitados en mudo terror. La mujer articuló un grito tras la mordaza. Un halo de 12 tentáculos más largos que un hombre coronaba la cabeza dorada que se erguía ante ellos, entre los vapores arremolinados. No era exactamente de serpiente ni tampoco de lagarto. El cuerpo serpentino cubierto de escamas doradas se perdía en la oscuridad, más allá de lo que el ojo puede ver o la mente comprender. Una lengua bífida medio brilló entre sus colmillos y unos ojos que albergaban los fuegos de todos los hornos que hayan sido miraban a Amanar. Codicioso el mago pensó y volvió a tocar el amuleto. Había dado tumbos por las arenas, atormentado por el sol, reseco, sediento, recordando la página e incapaz de morir. Finalmente llegó a Teion la Maldita, unas temibles ruinas abandonadas en tiempos del siniestro Aquerón, cuando Estigia no era más que una extensión de arena. En la caverna olvidada y sin nombre que había hallado bajo esa ciudad, encontró a Morad Aminé, aprisionado allí por rebelión contra Seth el Oscuro, en los tiempos en que los que ahora se llaman hombres andaban a 4 patas y husmeaban bajo las piedras en busca de gusanos. Con lo que recordaba de la página, llegaría un día en que ese recuerdo dejara de quemarle por dentro. Halló los medios para liberar al dios demonio. Había hallado poder. Morad Aminé, dijo, medio cantando, medio siseando: «Oh devorador de almas, cuyo tercer nombre causa la muerte a quienes lo oyen, a quienes lo dicen, a quienes lo saben. Tu siervo Amanar te presenta estas ofrendas en sacrificio». Alargó la mano, Sita depositó en ella un cuchillo de puño de oro y hoja dorada. El ofireo abrió la boca para gritar y emitió un horrible gorgoteo al cortarle a Amanar la garganta. En ese mismo instante, los tentáculos dorados del dios demonio se abalanzaron sobre el hombre del altar y lo aferraron allí donde yacía, en medio del charco creciente de su propia sangre. Los tentáculos evitaban aproximarse a Amanar. «Come, oh Morad Aminé», salmodió el mago. Miró a los ojos a la víctima sacrificial, esperando el momento oportuno.
El horror se apoderó del rostro del Orifeo al darse cuenta de que moría. Y aún así no murió. Su corazón bombeaba. La sangre manaba de su garganta destrozada. El líquido escarlata se derramaba sobre el mármol negro y era canalizado al gran cuenco dorado que reposaba a los pies del altar, para ser empleado en naturas nigromancias, pero no se le permitió morir. Amanar oía dentro de su mente el silbido satisfecho del demonio que se alimentaba. Los pálidos ojos del Orifeo se llenaron de desolación cuando comprendió que le estaban quitando aparte de la vida. El mago vio cómo sus ojos se quedaban sin vida, aunque siguiera viviendo. Ventanas vacías que daban a un abismo sin alma. Con cuidado hizo un corte preciso en el pecho que se movía espasmódicamente. Puso la mano encima de y su mirada se encontró con la mirada desesperada del Orifeo. «Agradéceme que te conceda la liberación de la muerte», dijo. Los labios del Orifeo hicieron esfuerzos por articular palabras, pero no surgió sonido alguno, solo horrendas burbujas en el chorro de sangre, y no tan abundante, que emanaba del agujero abierto en su garganta. Amanar sonrió, introdujo la mano en el corte, agarró el corazón todavía palpitante y lo extrajo. Este volvió a latir una última vez, mientras lo sostenía ante los ojos del Orifeo. «Muere», dijo el mago. El demonio dios aflojó sus tentáculos, y el cuerpo yerto cayó pesadamente sobre el altar y murió por fin. Sita apareció tras el mago llevando una bandeja dorada, sobre la cual Amanar depositó el corazón. Este también podría ser aprovechado para su magia. Tomó el trapo de lino que el reptil le ofrecía, y se lavó las manos manchadas de sangre. Sita se volvió. Amanar, el susurro del dios demonio resonó por las paredes. «Has empleado mi sacrificio, oh tú que careces de alma, para tu propio placer». Amanar le miró azorado antes de responder. La mujer se retorcía, atada al borde de la locura. No oía nada, solo sus propios chillidos que la mordaza ahogaba. Sita abandonó la estancia sacrificial, como si no hubiera oído. Los Star apenas podían pensar por sí mismos, pero eran capaces de cumplir órdenes. Sita depositaría el corazón en un cuenco dorado ya preparado, que gracias a algunos hechizos mantendría fresco su contenido. Solo entonces podría pensar en otra cosa, si es que su mente sin alma era capaz de pensar en algo. El mago bajó la cabeza hasta el pecho y se inclinó tan humildemente como supo. «Oh gran Morad Aminé, solo soy tu humilde siervo, tu siervo que te liberó de las ataduras que te había impuesto el Oscuro. Los dioses y los demonios no pueden olvidar, no de la manera que olvidan los hombres, pero a menudo no quieren recordar deudas en sus tratos con estos. La alusión no podía pasar inadvertida». Un tentáculo cubierto de escamas doradas se acercó a Amanar. Poco más podía hacer aparte de alejarse, pero retrocedió de pronto como si se hubiera quemado. «Todavía llevas el amuleto. Oh tú, el más alto entre los poderes y dominaciones, que tú ves es tan insignificante ante ti que podrías destruirlo inadvertidamente al no ver esta mota de polvo en tu camino. Solo lo llevo para que te fijes en mí y me permitas vivir para serviros a ti y al acrecimiento de tu gloria. Sírveme bien, y en el día en que cedes este atado donde yo estuve atado, en el día en que gobierne la tiniebla exterior, te daré poder sobre mis rebaños, sobre los que se llaman a sí mismos hombres, y tú te encargarás de traerme a esas multitudes para que me alimente de ellas. Como tú digas, así se hará, gran Morad Aminé». Amanar vio que Sita había vuelto con otros 2 Starra. El nigromante chasqueó los dedos en un gesto de llamada, y ambos corrieron al altar ensangrentado, andando a gatas al acercarse al bloque de mármol negro. No alzaron la mirada al demonio dios que se erguía descomunal ante ellos, sino que, medio arrastrándose, desataron a la víctima sacrificial y se la llevaron.
Una llamada de distinta naturaleza hizo que Amanar se volviera hacia las altas puertas de la caverna. Nadie habría osado interrumpir aquellas ceremonias. Volvieron a llamar. Amanar se retorció espasmódicamente cuando la voz del demonio Dios silbó en su cabeza. «Ve, Amanar, este asunto te concierne en grado sumo». Amanar miró atrás, a la gran serpiente dorada que se erguía inmóvil ante el altar negro. Sus ojos llameantes le miraban con, ¿qué podía ser? Regocijo. «Prepara el siguiente sacrificio, Sita». La mujer atada se agitó con frenesí aún mayor al verse levantada por unas manos escamosas del suelo embaldosado. Amanar salió apresuradamente de la estancia. Afuera un turanio de barba afilada miraba nerviosamente a los Starra, y su moderada gordura y su túnica amarilla contrastaba llamativamente con los ojos rojos e inexpresivos y la cota de malla de los guardias. El hombre trataba de estirar el cuello para ver qué había en la estancia sacrificial, detrás de Amanar, y éste cerró la puerta con firmeza. Aparte de la guardia, tenía pocos siervos humanos fuera de la fortaleza en quienes podía confiar. Aún no les había llegado la hora de saber a qué servían. «¿Por qué te has ido de Agrapur, Tewfik?», le espetó. El rechoncho personaje esbozó una sonrisa lisonjera y se frotó las manos. «No fue culpa mía, amo. Te ruego que lo comprendas». «¿Sobre qué estás farfullando?» «Sobre aquello que querías que vigilara, amo. Ya no se halla en las cámaras acorazadas del rey Yildiz». Amar palideció. Tewfik, creyéndole airado, se encogió de miedo, y los Starra se agitaron incómodos, pero el taumaturgo temblaba por dentro. Agarró la túnica del turanio con dedos de hierro, obligándole a erguirse. «¿Dónde está ahora? Habla si quieres vivir». «En Chadizar, amo, lo juro». Amanar le miró, perforándolo con la mirada. Morat Aminé había sabido la importancia de este mensaje. El demonio Dios debía de saber lo que estaba ocurriendo en Chadizar. Había que hallar un nuevo escondite, pero antes tenía que hacerse con aquello que ya no estaba en su lugar, aquello que, al precio que fuera, debía ser mantenido fuera del alcance de Morat Aminé, y para lograrlo tendría que correr el riesgo de traerlo a donde el demonio Dios podría cogerlo. ¿Qué riesgo? Apenas se dio cuenta de que todavía llevaba el cuchillo sacrificial, hasta el momento en que lo clavó en las costillas del turanio. Miró la cara que ahora le observaba fijamente con odio, y se arrepintió de lo que había hecho. Los siervos humanos eran útiles en muchas cosas imposibles para los Starra, demasiado útiles como para desecharlos por mero capricho. El mago sintió que algo le golpeaba el pecho y miró a sus pies. De entre su negra túnica sobresalía el puño de un cuchillo, que al instante soltó la mano de Tewfik. Desdeñoso, Amanar arrojó lejos de sí al moribundo. Se extrajo el cuchillo de un tirón y le mostró su hoja limpia al hombre, que yacía en el suelo de piedra, con la boca llena de sangre. «Necio», dijo Amanar, «para que tu arma mortal pueda herirme, antes debes matar mi alma». Se volvió. El deseo de carne fresca de los guardias se saciaría con lo que quedaba de Tewfik. Para que Amanar pudiera disponer del tiempo que necesitaba, habría que saciar continuamente a Morat Aminé. Había que traer más prisioneros, más sacrificios para el devorador de almas, y volvió a entrar en la estancia sacrificial para preparar al primero de estos. Capítulo 2. La ciudad de Chadizar, la cuajada de cúpulas purpúreas y abundantes chapiteles, era conocida como la perversa, pero las crapulosidades de los engreídos nobles y las de sus mujeres de ojos crueles y sus hijas vestidas de perlas palidecían ante las que se perpetraban en la vida cotidiana del barrio conocido como el desierto. En esas calles estrechas y tortuosas, en esos callejones cubiertos de inmundicia, refugio de ladrones, secuestradores y asesinos, y de hombres de aún más baja estofa,
Los cuerpos se pagaban en plata, las vidas en cobre, y sobra decir lo que valía un alma. El corpulento joven que ganduleaba en su cama, en el piso superior de la taberna de Abuletes, en el corazón del desierto, no dedicaba ni un solo pensamiento a los que quizá estuvieran muriendo en la fétida suciedad de las callejuelas. Sus ojos azul zafiro, que marcaban una negra melena cuadrada, solo miraban a la mujer de piel aceitunada que había al otro extremo del pequeño cuarto. Ésta se estaba ajustando un sujetador de latón dorado, que mostraba más que ocultaba sus opulentos senos. Vestía además unos pantalones transparentes, abiertos hasta el tobillo, y un cinto dorado de no más de 2 dedos de anchura, que le ceñía holgadamente las redondeadas caderas. Llevaba puestos 4 anillos, olivino verde y almadina roja en la mano izquierda, topacio azul pálido y alejandrita turquesa en la derecha. «No lo digas, Conan», dijo ella sin mirarle. «Que no diga el qué», dijo él refunfuñando. Aunque por su terso rostro pudiera decirse que había visto menos de 20 inviernos, también podía leerse en sus ojos que estos habían sido inviernos de acero y sangre. Echó a un lado con su gran mano la piel que le cubría y empezó a vestirse, asegurándose primero, como siempre, de tener las armas al alcance de la mano. El viejo sable envainado en su gastada vaina de chagrén, la daga caparcia de hoja negra sujeta con correas al antebrazo izquierdo. «Te doy gratuitamente lo que vendo a otros. ¿Aún no estás satisfecho con eso? No necesitas seguir con tu profesión. Semiramis, soy el mejor ladrón de Charizard de toda Zamora». Al oírla reír, sus nudillos palidecieron en torno al puño forrado en cuero de su espada. Él tenía más razones para enorgullecerse de las que ella sabía. ¿Acaso no había matado hechiceros, destruido muertos vivientes, salvado un trono y derribado otro? ¿Quién a su edad podía contar como propias ni que fuera la mitad de sus hazañas? Pero él nunca hablaba de esas cosas, ni siquiera con Semiramis, porque para el ladrón la fama es el principio del fin. «Y pese a todos tus robos», le regañó ella, «¿qué tienes? Cada moneda que robas se escurre como agua por entre tus dedos». «Grom, es por eso que no quieres ser solo mía, por el dinero». «Eres un necio», le espetó ella. Antes de que Conan le pudiera decir más, salió airada de la habitación. Por un rato él permaneció sentado, mirando con ceño fruncido a las paredes de desnuda madera. Semiramis no sabía ni la mitad de los problemas que tenía en Charizard. Conan era el más aventajado de los ladrones de la ciudad, y ahora sus éxitos empezaban a volverse contra él. Los rechonchos mercaderes y nobles perfumados, cuyas moradas saqueaba, habían fijado una recompensa para poner fin a sus robos. Algunos de estos mismos hombres le habían contratado en ocasiones, a fin de recobrar una misiva incriminadora o un obsequio entregado sin discreción a la mujer equivocada. Los secretos que así había llegado a conocer era también motivo de que se pusiera precio a su cabeza, tanto al menos como los robos. A ellos se añadía como tercer motivo las hijas de los nobles, de ojos lujuriosos, que hallaban deliciosamente perverso coquetear con un musculoso bárbaro joven. Con un gruñido se puso en pie y se cubrió las anchas espaldas con una capa negra cauriana, ribeteada en oro. De nada le valía tanto rumiar. Era un ladrón, tenía que estar por la faena. Al bajar por la desvencijada escalera a la abarrotada taberna, le rechinaron los dientes. En el centro de la estancia vio a Semiramis sentada sobre las rodillas de un secuestrador cotio bigotudo, que vestía una capa listada en muchos colores. Llevaba brazaletes de oro sobre los bíceps, y un aro también de oro pendía de su oreja renegrida. Su aceitosa mano derecha agarraba los pechos de Semiramis. El brazo izquierdo se doblaba para que la mano pudiera trabajar por debajo de la mesa.
Ella se contorneaba seductoramente y soltaba risitas cuando él le susurraba algo al oído. Conan ignoró a la pareja y se dirigió al mostrador de la taberna. Vino, pidió y buscó con la mano las indispensables monedas en la bolsa que pendía de su cinturón. Le quedaban bien pocas. El rollizo Abuletes hizo desaparecer las monedas, dejando en su lugar una bota de cuero repleta de vino de olor amargo. Sus asquerosas papadas sobresalían del cuello de su túnica, de color amarillo desvaído. Sus ojos oscuros, hundidos en las grasas del rostro, podían calcular con exactitud el contenido de la bolsa de un hombre a 20 pasos de distancia. Se quedó frente a Conan, estudiándole desde detrás de la chata y cebosa máscara que era su cara. Los olores del vino aguado y de la carne medio quemada que salía de la cocina chocaban con los efluvios que entraban de la calle cada vez que la puerta se abría para que pudiera entrar o salir otro cliente. Todavía habían que vaciarse 3 clepsidras antes de que se hiciera de noche, pero las mesas estaban atestadas de rateros, alcahuetes y bandidos. Una tetuda cortesana, ataviada tan solo con sendos brazaletes de latón en los tobillos y 2 estrechas cintas de seda amarilla, voceaba sus mercancías con lascivas sonrisas. Conan tomó nota mentalmente de lo que parecían peligrosos. Un montañés kensaquio tocado con un turbante que se lamía los labios mientras estudiaba a la prostituta, y 2 atesados irastianos que, vestidos por su parte con holgados y flotantes pantalones rojos y camisas de cuero, le devoraban también con los ojos. Allí podía correr la sangre. Un falsificador de moneda turanio sentado se encorvaba sobre su jarra, meneando su puntiaguda barba mientras murmuraba para sí. Se sabía en el desierto que había sufrido una dura derrota y que estaba dispuesto a desquitarse de su humillación con la daga y barril de 3 pies que llevaba a la cadera. Un tercer irastiano, vestido como los otros 2, pero que llevaba una cadena colgada sobre el pecho, escuchaba a una adivina que barajaba las cartas sobre la mesa, junto a la pared más alejada. ¿Tú qué piensas, Conan?, le iba a decir a Abuletes, de los problemas que se avecinan. ¿Qué problemas?, replicó Conan. No atendía a las palabras del tabernero. La pitonisa no era una vieja arrugada, como es habitual en tales mujeres. Su cabello pelirrojo, sedoso, asomaba por los bordes de la voluminosa capucha de su capa marrón, adornando un acorazonado rostro. Sus ojos color esmeralda apuntaban ligeramente, como los de un gato, a los prominentes pómulos. La capa y la túnica que llevaban estaban hechas de lana basta, pero los esbeltos dedos que manejaban las cartas cafar eran delicados. «¿Es que no te interesa nada que no esté relacionado con tus ladrocinios?», refunfuñó Abuletes. «Estos últimos meses, no menos de 7 caravanas con dirección a Turán, o procedentes de allí, han desaparecido sin dejar rastro alguno. Tiridates ha mandado al ejército a dar caza al halcón rojo, pero el ejército nunca ha logrado ni ver por un instante a esa diableza. ¿Y por qué iban a conseguirlo esta vez? Cuando los soldados vuelvan con las manos vacías y los mercaderes chillen exigiendo que se haga algo, el rey se verá obligado a ensañarse con nosotros, los del desierto». «Ya se han ensañado otras veces», replicó Conan riendo, «y todo sigue igual». El irastiano dijo algo con afectada sonrisa. Los ojos verdes de la pitonisa le arrojaban dagas, pero ésta siguió leyendo las cartas. Conan pensó que el irastiano había tenido la misma idea que él. Si Semiramis quería pavonearse ante él de su oficio. «¿Con qué pruebas se cuenta?», dijo sin dejar de mirar a aquellos 2 que había al otro extremo de la habitación, «para decir que el halcón rojo es responsable. 7 caravanas me parecen mucho bocado para que un solo forajido lo engulla». Abuletes bufó. ¿Quién más podría haber sido? Los montañeses quesianos nunca se atreven a hacer incursiones lejos de sus montañas. Solo nos queda el halcón rojo.
¿Y quién sabe cuántos hombres van con ella? ¿Quién sabe nada de ella? ¿Quién sabe incluso cuál es su aspecto? He oído que tiene 500 forajidos que le siguen como perros al cazador. Conan abrió la boca para soltarle una réplica mordaz, y en ese mismo momento estalló la pelea en la mesa de la adivina. El irastiano le había puesto a ésta una mano en el brazo. Ella lo apartó. Él la aferró por la capa, apremiándola con susurros y sosteniendo con la otra mano una bolsa que tintineaba. «Encuentra un muchacho», le espetó ella. Le golpeó la cara con el dorso de la mano y el golpe restalló como el de un látigo. El irastiano retrocedió violentamente con el rostro lívido. «¡Puerca!», aulló, y una daga turania de hoja ancha apareció en su puño. Conan atravesó la habitación con 2 zancadas de pantera. Su enorme mano inmovilizó los bíceps del brazo con el que el irastiano sostenía el cuchillo y se levantó de la silla. El gruñido del irastiano se tornó en boquiabierta estupefacción cuando trató de acuchillar al corpulento joven, y la daga cayó de pronto de sus dedos inertes. La mano de hierro de Conan había cortado el flujo de sangre en el brazo de aquel hombre. Con desdeñosa facilidad, Conan arrojó al hombre entre las mesas. «Ella no desea tus atenciones», le dijo. «Maldito perro», aulló el irastiano. Torpemente le quitó al falsificador de moneda turanio su daga y barril y arremetió contra Conan. Agarrando con el pie la silla caída del irastiano, Conan la arrojó a los pies de éste. El irastiano dio de bruces en el suelo. Empezó a levantarse al tiempo que caía, pero la bota de Conan le dio en el mentón antes de que pudiera acabar de incorporarse. Cayó de espaldas sin sentido a los pies del falsificador de moneda, que recobró su daga al mismo tiempo que echaba una mirada codiciosa a la bolsa del irastiano. Conan se volvió hacia la bella adivina. Le pareció ver que ésta escondía un cuchillo bajo su ancha capa. «Como te he salvado de un mal trago», le dijo, «quizá me permitirías que te pague una jarra de vino». Ella torció el labio. No necesitaba la ayuda de un muchacho bárbaro. De pronto la pitonisa miró a su izquierda y él se arrojó al suelo en dirección contraria. Fue la cimitarra que esgrimía uno de los 3 irastianos, y no su cabeza, lo que vino a dar en la mesa. Con el mismo gesto de arrojarse al suelo, Conan dio una voltereta, se puso en pie y extrajo el sable de su vaina de chagrén. Los 2 irastianos que habían visto solos en su mesa le atacaron ahora cimitarra en mano. Cada uno por un lado, con las rodillas ligeramente dobladas, en la pose del luchador experimentado. Las mesas que le rodeaban se vaciaron, pero los demás clientes de la taberna ni se habían dado cuenta. Raro era el día en que por lo menos un solo hombre no sufría sus espasmos de muerte en aquel suelo cubierto de serrín. «Tú, cachorro de padre desconocido hasta por a tu madre», dijo con un bufido uno de los hombres de nariz aguileña. «Creías que podrías hacerle daño a Jafín y largarte así como así. Vas a beberte tu propia sangre. Hueva de sapo, vas a...». Conan no vio razón alguna para escuchar las vociferaciones de aquel hombre. Al tiempo que gritaba un salvaje grito de guerra cimerio, blandió su sable en alto y atacó. Una sonrisa de desprecio se esbozó en el oscuro rostro del hombre que tenía más cerca, quien trató de ensartar al musculoso joven antes de que el mandoble de éste, que parecía torpe, diera en el blanco. Pero Conan no había tenido ninguna intención de iniciar un ataque que le dejara tan desprotegido. En cuanto el irastiano arremetió contra él, Conan se agachó a un lado, flexionando la pierna izquierda. Veía en los grandes ojos oscuros del hombre que se sabía matar, al mismo tiempo que la brillante hoja azulada de la cimitarra le pasaba por encima del hombro izquierdo. Su sable giró, perforó el justillo de cuero del irastiano y se hincó profundamente entre sus costillas. Conan sintió que el sable había tocado hueso. Detrás del hombre que se ahogaba en su propia sangre, vio al segundo irastiano que se abalanzaba sobre él, empuñando otra cimitarra, con un rictus en el rostro que dejaba al descubierto todos sus dientes.
Trató de cargar al moribundo sobre su hombro, con el propósito de alzarlo del suelo y arrojarlo contra su compañero. Extrajo la espada de su cuerpo y lo levantó, arrojándolo luego a los pies del hombre que arremetía contra él. El segundo irastiano saltó por encima de su amigo, agitando al mismo tiempo su arma curva. El mandoble de Conan le obligó a soltar la cimitarra, y con el mismo movimiento le rajó la garganta. El irastiano, con el sucio pecho cubierto de sangre, se tambaleó y cayó con mirada incrédula, tumbando una mesa en su caída. Conan vio de reojo que Semiramis subía por la escalera al piso superior, y que el Gothio iba tras ella, acariciándole posesivamente con su enorme mano una nalga casi desnuda. Al tiempo que esbozaba una mueca, limpió su arma con el holgado pantalón de uno de los cadáveres. Que se fuera ella al diablo, si sus ojos eran incapaces de ver que había encontrado a un hombre mejor. Se volvió a la mesa donde se sentaba la mujer pelirroja. Estaba vacía. Maldijo de nuevo entre dientes. «Este también está muerto», murmuró a Apuletes. El gordo tabernero, de rodillas al lado del primer hombre con quien había peleado Conan, le quitó un collar de plata al cadáver, con manos que parecían rechonchas arañas. «Le rompiste el cuello, Conan. Por las piedras de Hanuman, me has privado de 3 buenos clientes. Casi estoy por decirte que te busques otra taberna». «Ahora les puedes quitar todo», dijo Conan amargamente, «y sin necesidad de darles de tu vino aguado. Pero a mí puedes traerme una jarra del mejor que tengas. Quirojo, a su salud». Se sentó a una mesa al lado de la pared, renegando para sus adentros de las mujeres. Al menos la moza pelirroja podría haberle mostrado algo de gratitud. Él la había salvado de sufrir una paliza, o quizá de algo peor. Y Semiramis. Abuletes le puso una tosca jarra de loza sobre la mesa y extendió su sucia mano. Conan miró expresivamente al último irastiano, que se llevaban a rastras 2 hombres desaliñados, que ganaban algunas monedas trayendo y llevando cosas por la taberna. Había visto desaparecer las bolsas de los 3 muertos bajo el mugriento delantal de Abuletes. Al cabo de unos momentos, el tabernero se fue arrastrando los pies, se enjuagó las manos con ese mismo delantal y desapareció. Conan se puso cómodo para poder beber en gran cantidad. Capítulo 3. Las mesas que habían quedado vacías durante la pelea volvieron a llenarse rápidamente. Lo más que se concedió a los cadáveres que se llevaban fue una mirada distraída. Las risas ruidosas y las voces estridentes no se habían apagado en ningún momento. La cortesana semidesnuda contempló por unos instantes los anchos hombros de Conan con ojos lujuriosos, y luego pasó de largo ante la cara sombría de éste. Los problemas, juzgó Conan tras haber apurado 4 jarras de madera llenas de vino, no podrían solucionarse con las cantidades que solía robar. De haber sido él un hombre con medios, la mujer pelirroja no se habría ido. Semiramis no habría juzgado tan importante seguir con su oficio. Pero las copas doradas que hurtaba en las casas de los mercaderes, los collares de perlas que desaparecían al lado mismo de la cama de las hermosas nobles, rendían menos de la 10ª parte de su valor en manos de los peristas del desierto. Y todavía no dominaba las artes del ahorro. Gastaba en jugar y beber lo que le dejaban las prostitutas. Solo podría obtener el dinero necesario con un único gran robo. ¿Pero qué robaría y dónde? El palacio era una posibilidad, por supuesto. El rey Tiridates poseía tesoros más allá de toda cuenta. Era un borracho. Lo era desde aquellos días en que el mago maligno Yara había tenido el verdadero poder en Zamora. Pero en justicia había de repartir gustosamente su fortuna con el hombre que había derribado a Yara y la Torre del Elefante. Eso en el caso de que el rey conociera su hazaña y de que estuviera dispuesto a repartir su fortuna con un ladrón bárbaro. Pero Conan creía que la deuda existía
y que cobrarla, aun cuando Tiridates no lo supiera ni lo consintiera, no podía considerarse un robo. Otra posibilidad era Larsha, unas antiguas y malditas ruinas que estaban no muy lejos de Chadizar. El origen de sus caídas torres y de sus muros erosionados se perdía en los abismos del tiempo. Pero todo el mundo estaba de acuerdo en que debían de haber un tesoro en aquel lugar, y también una maldición. Unas décadas antes, cuando Tiridates era todavía un rey vigoroso, había mandado una compañía de su propia guardia para que traspusiera esos muros a plena luz del día. No regresaron, y sus gritos de muerte habían aterrorizado de tal modo a la comitiva y a la guardia personal del rey, que todos salieron corriendo, abandonando al monarca. No le había quedado otro remedio a Tiridates que huir tras ellos. Si alguno más había intentado desde entonces adentrarse en aquella ciudad condenada, no volvió para contarlo. Conan no temía a las maldiciones. ¿Acaso no podía considerarse ya a sí mismo un azote de magos? Del mismo modo que no le daba miedo entrar en el palacio del rey. Pero ¿con qué opción se quedaba? Llevarse riquezas suficientes del palacio podía ser tan difícil como llevárselas de las ruinas malditas. ¿Dónde podría obtener mejor recompensa a sus esfuerzos? Se dio cuenta de que le miraban y se volvió. Un hombre moreno de nariz aguileña, que se cubría la cabeza con un capuchón purpúreo recogido por una aguja dorada, estaba de pie a su lado y le observaba. Una túnica de seda purpúrea colgaba asimismo de sus hombros enjutos. Se sostenía con un alto bastón de madera lisa y pulida, y aunque no llevaba otra arma, y se veía a las claras que no pertenecía al desierto, no se vislumbraba miedo al robo, ni a ninguna otra cosa en sus ojos negros. «Tú eres Conan el Cimerio», dijo. No era una pregunta. Se dice que eres el mejor ladrón de Chadizar. «¿Y tú quién eres?», respondió Conan con cautela. «Para acusar de robo a un honesto ciudadano, trabajo como guardia personal». El hombre se sentó frente a él sin pedirle permiso. Sostenía el bastón con una sola mano. Conan vio que podía emplearlo como arma. «Soy Ankar, un mercader que trata con mercaderías muy especiales. Necesito al mejor ladrón de Chadizar». Con una sonrisa satisfecha, Conan echó otro trago. Ahora se encontraba en terreno familiar. «¿Y qué mercancías es la que quieres que te consiga?» «Primero tienes que saber que el precio que te pagaré es de 10.000 monedas de oro». Conan soltó la jarra, derramándose un poco de vino sobre la muñeca. «Con 10.000, por el señor del montículo». Con ese dinero podía dar por terminada su carrera de ladrón y contratar una guardia que le protegiera de sus antiguos colegas. «¿Qué es lo que quieres que robe?», le preguntó con ansiedad. Los delgados labios de Ankar dejaron traslucir una leve sonrisa. «Ciertamente eres Conan el ladrón. Al menos de eso no hay duda. Sabes que el rey Yildiz de Turán y Tiridates han hecho un trato para detener el bandolerismo que azota el comercio en su frontera común». «Algo habré oído, pero poco botín puedo obtener de un tratado». «¿Eso crees? Pues sabe que los reyes intercambiaron regalos en prenda por su pacto, que ha de durar 5 años. Yildiz envió a Tiridates 5 bailarinas, y junto con ellas un cofre de oro adornado con 5 amatistas, 5 zafiros y 5 topacios. Dentro del cofre hay 5 medallones, y engastadas en cada uno de los medallones, 5 joyas como jamás las haya visto el ojo humano». Conan empezaba a hartarse de los aires de arrogancia de aquel extraño sujeto. Ankar le tomaba por un bárbaro tosco e inculto, y quizá lo fuera, pero en todo caso no era un necio. «Debes de querer que robe los medallones, no el cofre», dijo, y se complació al ver la mirada sorprendida de Ankar. El que decía ser un mercader aferró su bastón con ambas manos. «¿Por qué dices eso, bárbaro?», hablaba en voz baja y sombría. «El cofre que me describes podría ser duplicado con mucho menos de lo que me ofreces. Así solo quedan los medallones». Calculó la edad de su interlocutor y añadió riendo:
a menos que sean las bailarinas las que te interesen. Ankar no rió y siguió mirándole con sus ojos medio cubiertos por el capuchón. No eres estúpido. Calló bruscamente. Conan dejó de reír enfadado. No eres estúpido para ser un bárbaro. Le iba a enseñar a aquel hombre un par de cosas sobre los bárbaros. ¿Dónde están esos medallones?, rezongó. Si están en la sala del tesoro. Necesitaré tiempo para planear el robo. Tiridates disfruta del reflejo de la gloria de otro monarca más poderoso. El cofre demuestra que Yildiz ha firmado un tratado con él. Lo exhibe en la antecámara de su sala del trono, para que todos los que se acerquen a él lo vean. De todos modos necesitaré tiempo, dijo Conan. 10 días para hacer preparativos. Imposible. No hagas tantos preparativos. 3 días. Si no lo preparo bien, jamás verás esos medallones, y mi cabeza adornará una pica, en lo alto de la puerta occidental. 8 días. Ankar se pasó la lengua por sus finos labios. Por primera vez parecía vacilar. Los ojos se le nublaron, como si se anduviera perdido en sus pensamientos. 4 días, ni uno más. 5 días, insistió Conan. Uno menos y nadie le robará los medallones al rey Tiridates. Los ojos de Ankar volvieron a ensombrecerse. 5 días, dijo por fin. Hecho. Conan reprimió una sonrisa burlona. Pensaba hacerse con los medallones aquella misma noche, pero si se lo hubiera dicho a Ankar, éste habría considerado fácil su tarea. Al pedirle 10 días de plazo, y no aceptar menos de 5 como mínimo absoluto, pasaría por mago cuando le entregara los medallones a la mañana siguiente. Conocía bien las reacciones de los hombres. Habías hablado de 10.000 monedas de oro, Ankar. El hombre moreno sacó una bolsa de debajo de su túnica y la puso encima de la mesa entre los dos. Ahora te daré 20, 100 más cuando me expliques tu plan. El total cuando me entregues los medallones. Un pobre anticipo por un pago de 10.000, dijo Conan, aunque en realidad estuviera satisfecho. Las 20 monedas igualaban por sí solas el botín más elevado que había obtenido hasta entonces, y era muy probable que obtuviera el resto más adelante. Alargó la mano hacia la bolsa. Inesperadamente, Ankar se la aferró sobre el saquito lleno de oro, sobresaltándole. La mano de aquel hombre era fría como la de un cadáver. «Óyeme, Conan de Cimmeria», susurró al hombre de tez oscura. «Si me traicionas, llegarás a desear que, efectivamente, tu cabeza hubiera adornado una pica». Conan liberó la mano que le sujetaban los flacos dedos del otro. Tuvo que esperar para volver a moverla, pues aquella mano gélida parecía haberle robado todo el calor de la suya. «He aceptado cumplir esta tarea», dijo con vehemencia. «Aún no me he civilizado tanto como para no honrar la palabra dada». Por un momento le pareció que el hombre de nariz aguileña iba a mofarse de él, y supo que, si lo hacía, le cortaría la garganta. Sin embargo, Ankar se contentó con suspirar y asentir con la cabeza. «Procura recordar tu honor, Cimmerio». Se levantó y se fue antes de que Conan pudiera contestarle nada. Mucho después de que el hombre de tez oscura saliera, el joven seguía en el mismo lugar, con el ceño fruncido. Sería una estupidez entregar los medallones una vez los hubiera conseguido, pero había dado su palabra de honor. De todos modos, enriquecerse había dejado de ser un problema. Vació la bolsa, llenándose la palma de la mano de gruesas monedas de oro, con labores en el canto y la efigie de Tiridates, y se le quitó de repente el mal humor. «Abuletes», rugió, «vino para todos». Ya podía permitirse el ser frugal cuando tuviera las 10.000 monedas. El hombre, que se llamaba a sí mismo Ankar, se dirigió a la salida del desierto, plagado de chacales humanos, hasta el mismo final de sus tortuosas y hediondas callejas. Estos, que de algún modo percibían su verdadero índole, carecían del coraje necesario para ponerse en su camino. Él, a su vez, no se dignaba a reparar en ellos, pues era capaz de doblegar la mente de los hombres con solo mirarlos, de arrancarles la vida con solo tocarlos. Se llamaba en realidad
Imheb-Atón, y muchos de los que le conocían temblaban al oír su nombre. Cuando llegó a la casa que había alquilado en Zafira, uno de los mejores barrios de Charizard, le abrió la puerta un chemita musculoso, tan corpulento como Conan, que llevaba una espada al cinto, un comerciante en gemas raras, pues como tal era conocido entre los nobles de la ciudad, necesitaba un guardia personal. El chemita pareció amedrentarse ante el enjuto nigromante, y tan pronto este hubo entrado, se apresuró a cerrar la puerta y echar el cerrojo. Imheb-Atón se dirigió a toda prisa al sótano y a las estancias que había debajo de éste. Había elegido la casa por estas habitaciones subterráneas. Algunas tareas son más fáciles de realizar en las entrañas de la tierra, a donde no llegan los rayos del sol. En la antesala de su cuarto privado, dos muchachas exuberantes de 16 veranos de edad se arrodillaron al verle entrar. Iban completamente desnudas, salvo por los collares de oro que llevaban en las muñecas y los tobillos, en el talle y la garganta, y sus grandes ojos redondos brillaron con lujuria y veneración a un tiempo. La voluntad de aquel hombre era la suya, la satisfacción de su más insignificante capricho, el mayor deseo de sus vidas miserables. Los hechizos que las reducían a aquel estado mataban en 1 o 2 años, y él lo lamentaba, pues le forzaban a buscar constantemente nuevas esclavas. Las muchachas se humillaron con el rostro vuelto hacia el suelo. El mago se detuvo un momento antes de entrar en su habitación y arrojó el bastón ante la puerta. Al instante la vara de madera se transformó en una víbora encapuchada que se enroscaba y observaba, con ojos fríos, semi-inteligentes. Imheb-Atón no temía a intrusos humanos, mientras su leal secuaz vigilara. Para tratarse del gabinete de trabajo de un mago, la habitación parecía muy vacía. Ni montones de huesos humanos que alimentaran fuegos impíos, ni momias disecadas, cuyo cuerpo pudiera ser reducido a polvos venenosos. Pero lo poco que allí había saturaba la habitación de escalofriante horror. A cada extremo de una larga mesa, turbias columnas de humo se alzaban desde respectivas velas negras, hechas con sebo extraído del cuerpo de una virgen estrangulada con los cabellos de su madre y desflorada tras la muerte por su padre. Había entre ellas un libro encuadernado con piel humana, un grimorio que contenía los más oscuros secretos que pudieran hallarse fuera de Estigia, y un recipiente con forma de útero humano, lleno de fluido, en el que flotaba un feto deforme. Ante aquella mesa, Imheb-Atón hizo gestos arcanos y murmuró encantamientos conocidos por tan solo un puñado de hombres. El homúnculo se agitó dentro de su traslúcido útero. El dolor apareció en su cara deforme, y sus mandíbulas se abrieron hasta no poder más y crujieron. ¿Quién me llama? Pese a aquel grito sepulcral le llegaba distorsionado a causa del gorgoteo, Imheb-Atón reconoció enseguida, por el tono imperioso, al que le hablaba a incontables millas de distancia de allí. Desde Kemi, en Estigia, a través de otra monstruosidad similar. Totamón, mago maestro del Anillo Negro. Soy yo, Imheb-Atón. Todo está preparado. Muy pronto Amanar será arrojado a la oscuridad exterior. Así pues, Amanar todavía vive, y aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado sigue profanando el honor de Set. Ten en cuenta tu parte en ello, tu culpa y tu destino si fracasas. La frente de Imheb-Atón se perló de sudor. Había sido él quien introdujo a Amanar en el Anillo Negro. Recordó haber visto en una ocasión cómo un sacerdote desleal era entregado a Set en una sala oscura excavada muy por debajo de Kemi, y paladeó su propio bilis. No fallaré, musitó, y luego se obligó a hablar más alto para que el homúnculo oyera y transmitiera sus palabras. No fallaré. Dentro de 5 días tendré en mis manos lo que vine a buscar. Amanar y aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado serán puestos en manos de Set. No por mi voluntad, se te dio esta oportunidad de redimirte
Si fracasas, dijo Totamon. No fracasaré, un bárbaro ignorante que nada conoce de la realidad salvo el valor de una moneda de oro. Va. La horrible voz sepulcral que surgió de la deforme figura que flotaba en el recipiente le heló la sangre. No me importa cuáles sean tus métodos. Nada le importa, Seth. Cumple o serás castigado. La grotesca boca se cerró y el homúnculo se acurrucó en postura fetal. La comunicación había terminado. Inhepatón se frotó con hojas húmedas de palma la pechera de su túnica purpúrea. Lo que había perdido en estos últimos minutos podría recobrarlo en parte, a expensas de las dos muchachas que aguardaban expectantes sus deseos. Pero ellas sabían bien cuál era su lugar en el orden general del mundo, aunque no lo breve que sería dicho lugar. Poco era lo que podían esperar. El ladrón ya era otra cosa. Él sin medio se consideraba a sí mismo igual a Inhepatón, si no superior desde alguna extraña perspectiva bárbara. El mero hecho de que siguiera con vida le había de recordar al mago estos momentos en los que había apestado a frío sudor. En cuanto le hubiera entregado los medallones, Conan no sería recompensado con oro, sino con muerte. Fin de la primera parte.